Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre la represa de Hidroituango y todo lo que está pasando, luego de que creíamos que ya había sido superada al menos la mayor parte de la emergencia. Nos atiende John Maya Salazar, el vicepresidente ejecutivo de negocios de EPM desde Medellín. Señor Maya Salazar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Claudia, un saludo muy especial. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, cuando hace unos días llegaron a la cota 410, como que todos respiramos tranquilos y dijimos, bueno, hay unos días, unas semanas, sabemos que la emergencia no está totalmente conjurada, pero ya no estamos hablando de una cosa muy grave. Y resulta que con lo que ha venido pasando del fin de semana para acá, otra vez estamos en una situación de un riesgo que ya ni siquiera sabemos dimensionar. ¿Por qué pasó esto? Bueno, son dos cosas distintas. La primera, cuando llegamos a la cota 410, estábamos garantizando que el nivel del embalse que iba subiendo, cuando llega a la cota 401, que es donde está el vertedero, pues el agua se iría por estos canales. Y teniendo nosotros la cota 410, teníamos 10 metros pues como de seguridad, de reserva para que el agua no sobrepasara la presa. Lo que ha ocurrido este fin de semana y en el transcurso de estos días son otros hechos distintos, que son los derrumbamientos que se han presentado, deslizamientos que se han presentado en la margen derecha de la presa, en el macizo montañoso, y eso es la alerta que se presentó ayer. Entonces son dos cosas muy distintas. La 410, que es un hito importante para nosotros, ya lo cumplimos, seguimos avanzando en la presa hasta llegar a la 415, que nos da mucho más seguridad, pero por el otro lado tenemos pues estos deslizamientos que se han presentado últimamente, que no tienen nada que ver con lo de la presa. Pero ahí uno se pregunta qué puede estar causando los deslizamientos y por qué no había previsión de que esto pudiera ocurrir. Algunas personas se han atrevido a decir que haber llegado a esa cota 410 en tiempo récord para tratar de superar la otra emergencia pudo incluso haber desestabilizado las montañas. ¿Eso tiene sentido para ustedes? No, en ningún sentido, porque el embalse sigue con su ritmo y el embalse, tenemos una ecuación muy simple: el agua que le entra del río Cauca menos la que sale es lo que se queda embalsando. Entonces el río Cauca en este momento tiene unos promedios, hoy por ejemplo está mayor de 2.000 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio ha sido 1.500, 1.700, y en una época promedio, llamémoslo, es de unos 1.200. Entonces le está entrando mucha agua al embalse y estamos evacuando por casa de máquinas unos 1.100 metros cúbicos, o sea, lo que quiere decir que estamos embalsando 1.000 metros cúbicos por segundo, y eso hace que el embalse vaya subiendo. Entonces, en la condición en que está hoy la presa, el agua que le está entrando al embalse, ese es lo que se está acumulando, no tiene nada que ver con lo que se está presentando en términos de deslizamiento. Eso es unas fallas que se están presentando, unos eventos geológicos que no tienen ninguna relación con el embalsamiento. Pero, vicepresidente, uno se imagina que cuando se va a hacer un proyecto de esta magnitud, que además se habla de que sería la represa más grande de América Latina, que vienen hablando de ella desde hace años, que tiene recursos del BID y que tiene, bueno, una cantidad de expertos, los estudios geológicos son de tal magnitud que, mejor dicho, se conocen ese terreno y todas sus probabilidades al derecho y al revés. ¿Cómo es que no se puede prever esta no es la palabra, pues, pero lo blando que puede llegar a ser el terreno y el impacto que eso puede tener? Pues como tú bien lo dices, Claudia, eso se le hicieron todos los estudios geológicos que era necesario. De hecho, no se hicieron uno ni dos, sino hasta tres. Uno por las firmas colombianas, EPM, la firma diseñadora y una firma extranjera, lo que hacía
que el terreno estuviera muy bien estudiado, un terreno que tenía la caracterización de sus suelos y que debido a esa caracterización, pues los diseños correspondían a eso. Un ingeniero geólogo hace poco, en los primeros días cuando se presentó esta emergencia, daba algo que era muy acertado y ellos decían, y era un geólogo, una persona, un profesor de la Nacional, que en geología uno podía decir estar seguro casi que en un 95%, pero había un grado de incertidumbre de un 5%. Estamos, desafortunadamente, nos presentó en este rango de ese 5% que a veces la geología no lo puede, o los estudios no lo tienen todo determinado, pero este proyecto goza de todos los estudios geológicos, de todas las previsiones que era necesario tener, de todos los diseños acordes al tipo de suelo, y eso es lo que se hizo y eso es lo que tenemos como argumento para presentar el día que sea necesario. Pero ya decir después que por qué se están presentando estos deslizamientos, yo te digo, es unos eventos geológicos que en este momento no los podemos determinar, y una de las causas es, o las razones, como estamos embalsando, estamos hace un mes en esta emergencia, pues nadie ha entrado específicamente ni a los túneles, ni a determinar este tipo de situación para hacer un estudio más detallado, porque hoy lo que estamos concentrados es en salvar vidas, en que no vayamos a tener ningún problema en términos de ni los trabajadores, ni de los ribereños o los habitantes aguas abajo del proyecto. Eso es lo que estamos nosotros hoy enfocados. El día de mañana haremos los estudios y haremos, si es posible, determinar las razones, pues obviamente las daremos. Bueno, ya vamos a hablar de la gente, que evidentemente es lo más importante, tanto las comunidades de la zona de influencia de la represa como los empleados y obreros. Pero con ese 5% de incertidumbre con el que se decidió hacer el proyecto, ¿la represa sigue siendo viable? Porque si las condiciones del terreno son tan desconocidas como lo son en este momento, seguir adelante con la inversión una vez se supere esta emergencia, ¿será una decisión razonable sabiendo que habrá un 5% que puede suceder como está sucediendo ahora, y echar más adelante a perder el proyecto? Pues en este momento, y ahí entraría la ingeniería, entraría la geología a determinar, después de que se haga esa evaluación, si se sigue con el proyecto. Hoy, como estamos nosotros, pues todos los proyectos que se hacen en Colombia tienen algún tratamiento geológico. Eso no es el primer proyecto que se presenta este tipo de eventualidades, que el grado, llamémoslo así, como de aceleración con que se han presentado los distintos eventos, pues nos hacen estar en esta emergencia, pero después de que se estabilice la situación, miraremos, evaluaremos, y ahí entra la ingeniería, la geología y todas las herramientas que tengamos pues para subsanar este tipo de cosas. O sea, no es el primer proyecto en que se presenta una falla geológica y no va a ser el último tampoco, pero ahí es la ciencia la que entra a reparar esas dificultades o esas grietas o esas fallas que se puedan presentar. Habrá otra evaluación, llegará el momento en que se pueda decir, hombre, esto ya no se puede seguir, pero hoy no se puede tener esa aseveración y podemos tener esa certeza. En el escenario hipotético de que no se pudiera seguir, tampoco es que se pueda dejar así como está, porque así como está representa un riesgo. O sea, hay que hacer obras o para desmantelar lo hecho o para mitigar alguna cosa que pueda pasar con las comunidades. ¿Eso está previsto, los tiempos y el tipo de trabajos que habría que hacerse para desmantelar y dejar todo como en lo posible en su estado inicial, o eso no se puede hacer? Sí, claro, y para las dos situaciones, se siga con el proyecto o no se siga con el proyecto, tenemos que desembalsar. Esa es la situación que tenemos. Este embalse que se está presentando es un embalse no programado, es un embalse que se hizo súbitamente por el problema que tuvimos en el túnel con el taponamiento, y se nos empezó a embalsar. Nosotros lo teníamos previsto para empezar el 1 de julio de este año, pero dado que se dio este embalse súbito,
nosotros el día de mañana que estabilicemos, que garanticemos que en este momento pues haya un vertimiento por estos canales, que tengamos todo controlado, pues hay que buscar la manera, y en esto se está trabajando ya, de desembalsar para poder volver a tener el proyecto como en esas condiciones de cero de poderlo controlar. Eso es, y la pregunta que tú me haces es, ¿con o sin proyecto? Tenemos que desembalsar. Sí. Hay ya un nivel de desconfianza porque, pues, personas que han estado muy cerca del proyecto, como el gobernador de Antioquia y gobernadores de otros departamentos donde las comunidades podrían estar afectadas, han dicho, necesitamos información, EPM no está entregando la información completa, EPM está manoseando la información, fue la palabra que utilizó el gobernador de Antioquia. Y entonces ya hay una desconfianza en lo que EPM pueda decir, una empresa que ha gozado de tanto prestigio por tantos años. ¿Por qué está pasando esto con la información y cómo pueden estar los colombianos seguros de que lo que usted está diciendo ahora, lo que ha dicho el presidente de la entidad, es ya palabra real y palabra final? Pues yo no tengo en este momento la valoración o las razones por las cuales el gobernador hace esas aseveraciones. Lo que sí le puedo decir, y le voy a hacer una referencia de hace muy poco tiempo. La semana pasada estuvo el presidente de la República en el proyecto y su primera reunión fue con los ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, una misión que trajo el gobierno nacional para que estuviera allá en el proyecto. En ese momento, después de la reunión, las primeras palabras que dijo el presidente es que el informe que le había dado a estos ingenieros de la Armada de los Estados Unidos es que todo lo que había hecho EPM era lo que debía hacer. Entonces no veo la correlación que puede existir en que nosotros en unos comunicados o en las manifestaciones que hagamos no estemos diciendo la verdad y estos señores que son autoridad mundial, conocedores, que son expertos, digan que estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces hay algo que no me cuadra, pero en las palabras que puede haber dicho el gobernador no tengo pues la referencia, y él está en todo su derecho pues a hacer esas manifestaciones, también está en todo su derecho a mandar los expertos, porque usted bien sabe que la gobernación de Antioquia es socio del proyecto, tiene un 53% conjuntamente con el IDEA, y entonces está en todo su derecho. Y los expertos que él manda deberían, pues me atrevo a decir, que la diferencia debe ser muy poca con los expertos que nosotros tenemos, que como le digo, y no es por desmeritar a nadie, pues son de categoría mundial. El BOAR que nosotros tenemos son de autoridades mundiales y no son para esta emergencia, los tenemos hace 8 años. El contratista trajo expertos, la interventoría trajo expertos, la Armada, los ingenieros de la Armada de los Estados Unidos son expertos y todos concuerdan en lo mismo. Entonces no veo por qué tengamos que decir algo distinto a lo que estamos viendo allá. Me atrevería a decir también una de las razones por las cuales eso se puede, o esa manifestación puede haberse dicho, es que, como usted bien sabe, hoy estamos hablando en este momento y le puedo decir, hay una tranquilidad, estamos en una relativa calma en términos de lo que se había presentado ayer de movimiento en la montaña, y en media hora le puedo decir, evacúen porque se está moviendo la montaña. Entonces esos son todos los hechos que se han venido presentando. Hay un túnel que estaba destapado, llegó un derrumbe, lo tapó, a la media hora se destapó y después volvió y se tapó. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Pues la verdad, nosotros no podemos adivinar si dentro de media hora ese túnel se va a volver a destapar. Entonces son las situaciones que desafortunadamente se han presentado en el proyecto que no podemos decir, pero tenga la absoluta seguridad que toda la información, que todo lo que estamos diciendo de EPM ha sido la verdad, y a nadie más que a nosotros nos interesa decirlo, porque como le dije desde el primer momento, la prioridad que nosotros tenemos es la preservación de la vida. Hemos tomado decisiones que son dolorosas, como verter por Casemáquinas, ese es el corazón del proyecto, pero en aras de preservar vidas lo hicimos, y de hecho, si no hubiéramos tomado esa decisión, hoy el embalse ya hubiera pasado la presa, que eso era lo que no deseábamos y eso era lo peor que nos podía haber pasado. Hoy tenemos la presa respondiendo, está vertiendo por Casemáquinas, todavía no hemos llegado al vertedero y aguas abajo no hemos tenido ninguna situación así que lamentar, excepto cuando se nos destapó
naturalmente ese túnel y después volvió y se tapó. Señor Maya. Entonces esas aseveraciones, pues no, obviamente. Estamos conversando con John Maya Salazar. Él es el vicepresidente ejecutivo de negocios de la empresa EPM. Ha trabajado por 35 años en esa compañía, así que evidentemente la conoce muy bien. Señor Maya, nos dice una persona de la comunidad lo siguiente para que le traslademos la pregunta a usted. ¿Por qué razón gente de EPM no ha hecho el censo en Sabana Larga y en Ituango? Son dos situaciones distintas. Hay unas de poblaciones río abajo o aguas abajo, que son las que en este momento están viviendo la emergencia, que son Puerto Valdivia, Cáceres, Caucasia, Nechí. Entonces, en este momento la emergencia por el embalse súbito se está presentando aguas abajo. Y aguas arriba hemos hecho más de un censo. Lo que pasa, y desafortunadamente, todos los días resultan más personas que quieren que se censen, pero ese censo lo hemos hecho desde el 2010, 2011, 2012, hicimos 3 censos en vez de 1, que es lo que nos exige la ley, y en ese momento todo el mundo quedó censado y con todo el mundo que está dentro de ese censo, pues se han hecho las negociaciones, pero cada instante van resultando nuevos personas que quieren que se censen cuando muchas veces no son ni de la región, y nos está pasando ahora, y se lo voy a decir muy claramente. En el caso de Valdivia, está llegando no solamente la gente que trasladamos de Puerto Valdivia, sino que está llegando gente de otras ciudades, están en este momento ciudadanos venezolanos, y eso es una cosa que se vuelve incontrolable, pero hay unos censos oficiales que son los que nosotros respondemos y son las personas que oficialmente también son las que tenemos las negociaciones. Entonces no es que todo el que quiera inscribirse en el censo sea el que tiene derecho a esa negociación. Pero entonces, los que ustedes tienen censados, ¿cuántos son? Y a partir del momento en que cerraron ese censo, ¿ya no van a abrir censo para más gente, independientemente de qué pase con el desarrollo de la emergencia? No, señora, esos censos de esa parte que usted me pregunta, que son las poblaciones aguas arriba, en Ituango, en Sabana Larga, en Buriticá, todos los que fueron afectados ya fueron censados y nosotros no vamos a abrir ningún otro censo para incluir más gente. ¿Y más adelante en otros departamentos? Pero es que esos ya serían efectos, llamémoslo así, de lo que ocurre aguas abajo con este embalsamiento, porque no son zonas de influencia del proyecto. La zona de influencia del proyecto en su principio eran 12 municipios, que son los que están antes de la presa. Después de la presa, pues el río en sus condiciones normales va a fluir normalmente, porque el embalse lo que hace es regular un flujo del río Cauca y vuelve su flujo normal. Ahí no se debería presentar ninguna alteración, a excepción de lo que estamos viviendo en este momento, que si bien es cierto no se ha presentado afectación al flujo, solamente el 12 de mayo tuvimos una creciente porque se destapó este túnel, de resto todo el tiempo, duró 3 horas, todo el resto del tiempo ha estado con un flujo normal de un caudal promedio de unos 1.300, 1.400 metros cúbicos por segundo, que es un caudal normal para esta época de invierno. Sí. ¿Cuál es mejor dicho, otra pregunta que viene de la comunidad es acerca del impacto económico? ¿Ustedes tienen calculado cuál es el impacto económico para las comunidades? Porque plantea esta persona que quién responde por la pérdida de empleos debido a que por la situación en la zona, por ejemplo, está frenada la construcción. Entonces hay personas que trabajaban en construcción que no lo pueden hacer y están dejando de devengar un salario. El impacto económico para las comunidades, no solamente porque les toca desplazarse ante una emergencia, sino porque dejan de vivir su cotidianidad y de hacer su empleo normal, ¿está contemplado a ser reparado por EPM hacia esas comunidades? Sí, nosotros en el caso de Puerto Valdivia, que fue la zona afectada, como te digo, en este evento del 12 de mayo, pues ya tenemos el censo de las personas que fueron afectadas tanto en la pérdida de sus viviendas, como los que fueron afectados por el río, la inundación del río, como los que tuvieron que salir sin haber sido afectados, sino por la alarma pues de
del riesgo que podían tener. En ese censo nosotros tenemos cómo vamos a restituirle a estas personas que perdieron sus viviendas, ya se está haciendo con ellas pues el tipo de negociación. Tenemos como, en este caso, como tres instantes. El primero, que fue la evacuación, obviamente para preservar la vida. Lo segundo es una restitución a las personas de las que perdieron sus enseres y los que perdieron pues sus bienes. Y la tercera es la restitución de vivienda a aquellos que el río pues le destruyó su vivienda. Esa es como los tres momentos. Y la restitución de sus actividades económicas pues también lo tenemos censado de las personas que fueron evacuadas y que en este momento estaban desplazadas. Hay otras poblaciones que la gente en este momento sigue en sus casas. Hay unos que están en alerta amarilla, en otros en alerta naranja, y hay otros que han podido ser afectados por eso, y eso lo vamos a mirar más adelante, pero tiene que corresponder y tiene que coincidir con esos momentos en los cuales se declaró la zona roja y que de pronto hayan tenido que terminar o no ejercer sus actividades económicas. Eso lo estamos mirando también. Vicepresidente Maya, miremos ahora la situación de la empresa. Hoy ustedes han dicho que van a vender acciones que tienen en otras empresas para poder conseguir 3 billones de pesos para paliar pues esta emergencia. Con respecto a esto, varias preguntas. ¿Esto les alcanza para cubrir la emergencia de Hidroituango? O sea, ¿están pensando en 3 billones por si pasa lo peor de lo peor de lo peor? ¿O esto sería un primer paso de muchos para conseguir más dinero? Y entonces, ¿en qué condición queda una empresa que ha sido tan admirada, tan sólida, tan incluso por fuera del país es tan bien vista? Con esta situación, ¿en qué condición queda EPM? Sigue siendo la misma empresa admirada y reconocida a nivel mundial. Pues obviamente aquí en Colombia, le voy a decir lo siguiente. EPM como grupo hoy no está contando con un peso de ingreso de Hidroituango. De hecho, pues Hidroituango apenas empezaría a funcionar en diciembre de este año. Entonces la empresa como tal, con sus servicios de generación, distribución de energía, gas, agua, sigue exactamente igual. Y de hecho le va a dar unos números para que tengan la magnitud de lo que estamos hablando. Hoy en caja tenemos más de 1.4 billones de pesos. En créditos por desembolsar, que ya han sido aprobados para EPM, tenemos 1.300 millones de dólares. Los ingresos a abril de este año son 5.1 billones. El EBITDA es 1.7 billones, 10% mayor que el mismo abril del año 2017. Las utilidades a abril son 950.000 millones de pesos, 21% más alto que el del año pasado. Y tenemos inversiones en filiales y subsidiarias por 9.3 billones de pesos. Con esto le quiero decir que la salud financiera de EPM sigue exactamente igual como grupo. No desconocemos, obviamente, que con este problema que tenemos en Hidroituango va a ser una afectación, pero eso era lo que teníamos previsto de EPM para futuro, para crecimientos futuros. Nosotros hoy no sabemos cuánto tiempo más nos va a demorar volver a restaurar el proyecto para que empiece a generar. Y entonces eso no quiere decir que en este momento nosotros salimos a vender activos porque estemos necesitados. De hecho, la aprobación que hizo la Junta ayer a la Administración era para estudiar y evaluar eventuales enajenaciones. Y esas eventuales enajenaciones de las empresas controladas y no controladas también tiene dos categorías, unas que están listadas en bolsa que tienen su precio y otras que nosotros vamos a estudiar si es necesario, si es factible, si lo vamos a necesitar para saber qué empresas podemos tener pues para vender. De hecho, le voy a dar un dato. Apenas esa reunión se dio ayer o esa autorización se dio ayer y hoy he recibido más de 2, 3 llamadas de multinacionales que quieren hacer negocios con nosotros, que quieren ser alianzas, que quieren ser socios en algunas empresas que nos quieren comprar y eso no quiere decir, o sea, que empresas esté saliendo a
a lo que nos den, no, el precio que tienen las empresas lo tienen, y si nos van a dar lo que nosotros estimamos que vale, pues hacemos negocio, si no, no lo tenemos que vender. Nosotros hoy no tenemos esa necesidad. Lo que queramos dar es también una señal contraria de solidez, que nosotros tenemos con que responder tanto para las inversiones que vienen, para la operación, como el servicio de la deuda. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Nosotros no estamos, obviamente, sin desconocer una situación un poquito compleja, pero eso no quiere decir que EPM está en una situación difícil, eso no, estamos muy lejos de eso todavía. Dos preguntas para terminar, les ruego unas respuestas breves porque solo tengo un minuto, señor Maya. La primera mía y la segunda del presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ustedes debían empezar a operar con Hidroituango en diciembre y tenían unos compromisos de generación de energía determinados. ¿Qué va a pasar con esos compromisos? ¿Cómo los van a cumplir? ¿A quién le van a pagar para que pueda suministrar o cumplir esos compromisos que ya EPM no va a poder cumplir, pues porque Hidroituango ya no va a estar funcionando para esa época? Sí, nosotros tenemos pues nuestras propias centrales de generación que podemos suplir esa energía pues con nuestras centrales o comprar en el mercado, en la bolsa para poder cumplir con esos compromisos, y nosotros tenemos un año, 2019, pues para cumplir con ello y lo vamos a cumplir. De hecho, pues la CREC también va a hacer una restitución o una recomposición de la bolsa en energía para poder que de esas personas que tenían esos compromisos con nosotros puedan tener otros oferentes, y ese es un mecanismo que es natural y que se utiliza en este mercado de la energía. La pregunta del presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Argelino Durán, dice, ¿hay posibilidad de falla y sería súbita o habría tiempo para avisar a la población y efectuar la evacuación? Hay dos miradas. Una es la presa, y la presa está monitoreada, la presa está con toda la instrumentación, y en este momento la presa como presa no ha sufrido ningún problema, ningún desplazamiento, ninguna fisura. De hecho, pues la presa fue construida para contener ese volumen de agua y hoy está funcionando normalmente. Y el otro es el seguimiento que se le hace con radares a la montaña, a todo lo que tiene que ver con ladera derecha, donde tenemos es el cerro, y ese radar también nos da con la debida anticipación si se está moviendo. De hecho, tenemos un parámetro de 10 milímetros, un movimiento de 10 milímetros por hora. Cuando sobrepasa ese movimiento de 10 milímetros por hora, pues levantamos las alarmas, evacuamos la gente que están en los frentes que podían ser afectados por este movimiento, y si es necesario, pues aguas abajo también se da la alerta. Entonces nosotros hoy tenemos monitoreado tanto el cerro, la montaña, como la presa, y por el momento, en términos de la presa, de un rompimiento no tenemos ninguna información, y eso hoy, hasta este momento, no tenemos ninguna alerta ni ninguna apreciación al respecto. Señor John Maya Salazar, vicepresidente ejecutivo de negocios de EPM, le agradezco mucho esta comunicación con Mejor Hablemos, y ojalá, para bien de todos, se pueda resolver este gran problema. Muy amable. A usted, Claudia, con mucho gusto y siempre a sus órdenes. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor Hablemos,